Hola, muy buenas, soy el licenciado Diego Guzmán. En esta parte vamos a visualizar lo que se le considera Payful Design. Como habíamos dicho anteriormente, la parte del diseño como gamification es completamente diferente a la hora de tratar con Payful Design. Por ejemplo, Payful Design, estamos hablando de algo, no de un juego en sí, sino en disfrutar algo que se pueda, con algo que se pueda divertir en específicamente. No es necesariamente un juego, puede ser algo que nos divierta y haga un poco más emocionante la situación en algo que no era necesariamente también algo tan divertido, por ejemplo. Entonces, Payful Design consiste en transformar una experiencia o una interacción con un servicio o producto para que sea ahora un juguete. Eso sería la mejor manera de explicarlo. Entonces es cuando nosotros queremos interactuar con un producto y transformarlo en un juguete, que sería, por ejemplo, como le había comentado, los niños agarran cualquier tipo de elementos y lo vuelven juguete. X cosa que ellos quieran poder moverlo, poder eh, disfrutar de él. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que ver desde esta perspectiva? Como le había dicho, Concept Payful Design no es un juguete en sí, porque para eso ya está diseñado algo. Por ejemplo, un carrito ya es un juguete, ¿ya? Entonces no podemos hacer un juguete, o sea, porque ya lo es. Entonces hay que saber diferenciar entre un objeto o el otro, porque un carrito de juguete ya sabemos para qué sirve. Entonces por eso se le dice carrito de juguete. Entonces no es lo mismo que decir darle diversión a algo que no había diversión. Aunque, digamos, cuando tenemos ese carrito, si nosotros no lo dejan, porque hay una gran diferencia entre tener un carro, ¿cómo se llama? De esos de colección, que literalmente no los tocas, a un carrito de juguete, ¿ya? Hay una gran diferencia. Para un niño, no. Entonces hay que comenzar a entender esa parte. Un juguete es algo que nos permite, obviamente, jugar y consiste en hacernos divertir. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que encontrar un elemento. A lo que me refiero de elemento va a depender de cada una de las empresas. Obviamente, no es lo mismo, eh, digamos, no sé, con respecto a lo de la comida, de eso. Obviamente la comida no es un juguete, pero se puede hacer algo divertido con respecto a la empresa, no al producto. Entonces hay que ver que ese tipo de elementos que puede poseer la empresa podemos convertirlo en algo divertido, ¿ya? Como lo que decía, los niños transforman cualquier cosa en juguete. Por ejemplo, cuando uno regaña a un niño, no juegues con la comida. Ellos tratan de hacer divertido un momento que es bastante serio, porque a la hora de comer, si uno tiene niños o si se acuerdan o si ven a un niño chiquito, se van a dar cuenta de que ellos cuando comienzan a estar comiendo a veces comienzan a dividir la comida, comienzan a moverla, comienzan a hacer un montón de desorden, pero ¿por qué? Porque quieren hacer algo divertido, es algo intrínseco que nosotros queramos hacer divertido un momento tedioso. Entonces, eh, incluyendo, creo que todo el mundo hace eso cuando está aburrido, hace varias cosas a la vez. Yo, por ejemplo, cuando estoy aburrido, a veces se me va el avión y comienzo a destruir algo y sin darme cuenta ya lo termino destruyendo. Pero eso es otra cosa aparte. Pero me refiero aquí con la perspectiva de buscar algo que nos entretenga en un momento que supuestamente tendría que ser bastante serio. Por ejemplo, ahorita como estamos en la situación de la pandemia, es una situación bastante grave, bastante fuerte, que digamos como en Ecuador, que están muriendo un montón de personas. Ahorita han llegado en Estados Unidos 40.000 muertos. O sea, eso no es nada, nada divertido, no es nada bueno. Entonces nosotros tenemos que literalmente encontrar, nosotros en la cara, yo lo acabo de hacer, pero tenía alcohol en las manos. Este, con respecto a esto, tienen que ver algo que vuelva entretenido. Por ejemplo, la mayoría de los trabajos que he revisado, literalmente, o que he visto de estas empresas, de los análisis, literalmente son posteos solamente.
no llegan a algo entretenido, no tienen ese copy agradable, no hay algo que me conmueva. Entonces, me refiero a conmover, me refiero a algo que me motive a querer ver estas publicaciones. Porque yo solo lo veo, chivo, no me interesa. Literalmente así es como funciona. Y no lo digo por mala onda, lo digo porque así funciona la gente. Últimamente nosotros nos desesperamos, como lo que le había dicho, que con un solo video, que queremos verlo inmediatamente y nos sale anuncio de que tenemos que esperar 5 segundos. 5 segundos es demasiado para nosotros. Entonces, hay que pensar en eso. Entonces, no nos entretienen esos 5 segundos. Incluso hay anuncios que llaman la atención. Entonces, esto funciona de la misma manera. ¿Qué posteo podemos hacer para llamar la atención dentro de sus trabajos? Pero aquí vamos a agregarle ese toque de entretenimiento a ese tipo de posteo, ¿ya? Una de las cosas que quiero que comiencen a comprender es, por ejemplo, lo que yo les había dicho. Instagram es una empresa encargada de tener contenido de fotografía, pero uno, no venden fotos. Dos, no suben fotos. La persona sube la foto. Quiero que vayan comprendiendo esa parte porque a veces alguien más puede hacer el material si sabemos cómo decírselo. ¿Ya? Pensemos cuando un infante se pone a jugar con la comida, lo que les había dicho y que no es un juguete. Con respecto a lo de los juegos, se lo voy a poner acá, que es Payful Design, a lo que habíamos visto, lo del bote de basura era simplemente que recogías puntos y vos querías hacer la mejor puntuación, porque nosotros nos ponemos el reto de hacerlo, en tirarlo en donde cayó la luz, ganar un puntaje y ser mejor que el otro, ¿ya? Entonces hay una mecánica de juego, hay un objetivo y obviamente hay una diversión entre medio de ellos. Y sobre todo es en algo que no era divertido, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes no le han dicho saca la basura? Y uno, entonces que le dicen, mira, si sacas la basura $100 de una. Entonces es lo mismo. Pero aquí con Payful Design es hacer algo divertido, no una mecánica de juego. Es solo hacerlo divertido la situación. Con respecto a lo que acabamos de ver, en realidad, si se ponen a pensar desde esta perspectiva, ¿cómo hacer que la gente suba las escaleras normales y no subir las gradas eléctricas? Entonces, ¿cómo se les hubiera ocurrido hacer algo interesante? ¿Ya? El objetivo es simplemente el poner música en las escaleras, ¿ya? ¿Cómo hacer que la gente se traslade de las gradas eléctricas a subir escaleras normales? Igual de ustedes, creo que ya he visto la mayoría, yo a veces, uno tiene que fijarse en el entorno, si uno se ve
por ejemplo, Metrocentro, ve que todos se van por las gradas eléctricas, y muy pocas personas se suben por las escaleras normales. Entonces, ¿cómo hacer que todos se quieran ir por el otro lado? ¿Ya? Por las escaleras normales, caminar, levantar los piecitos y para ayudarles, digamos, de manera de salud, que la gente haga un poco de ejercicio. ¿Cómo se puede crear algo interesante? ¿Ya? Entonces, desde aquí podemos ver playful design, ¿ok? Hacer algo que es un poco tedioso, hacerlo divertido. Entonces, igual, por ejemplo, estamos en cuarentenados. Ahorita hicieron un juego, literalmente, no un juego, sino de parte de cine, que fue de que, qué es lo que está viviendo la gente en las cuarentenas, y hacer una película con solo tu celular. Y vos lo podías subir y si ganabas, estaban $500. Entonces me pareció bastante interesante, aunque eso no es Payful Design, solamente les estoy dando una idea de cómo motivaran a esta gente a hacer algo en una situación crítica, como lo que estamos pasando. Entonces lo mismo, quiero que vayan pensando acá, pensando en su empresa, pensando en el producto, pensando qué podemos hacer nosotros con esto de la cuarentena y hacerlo más interactivo, ¿ya? ¿Qué podemos hacer que la gente haga de una manera segura, ayudarse a mejorar esta empresa? Por ejemplo, si es de la comida, ¿cómo podemos hacer de que la gente de su casa pueda hacer algo interesante? Por ejemplo, los que son de empresas de no de envío, por ejemplo, que eran de cosas eléctricas, ¿qué puede hacer esta empresa para hacer algo divertido y que piensen en ellos, en el tipo de producto que ofrecen? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer de algo serio? Hacerlo divertido. Una de las cosas que con esta idea del playful design hay que pensar mucho con respecto a la frase de Aristóteles. Ser en acto se refiere Aristóteles a la sustancia tal como en un momento determinado se nos presenta y la conocemos. Por eso en potencia entiende el conjunto de capacidades o posibilidades de las sustancia para llegar a ser algo distinto de lo que actualmente es. O sea, en pocas palabras, un lápiz es solo un lápiz para escribir. ¿Cómo darle ese ser en potencia que sea más interesante? No por nada es que se le hizo eh, dentro de las cosas de lápiz, no solamente existe este tipo de lápiz, existe un montón de lápices, pero hay otros lápices que son así, todos enrollados, nunca los compré, los detesté, pero a mucha gente le gustaba. Pero ¿qué fue lo diferente que llamó la atención? Entonces, ¿cómo podemos hacer de algo complicado como lo que podría ser anotar algunas ideas que podrían funcionar? Por ejemplo, algo que es un poco que la gente le ha costado acostumbrarse son las mascarillas. ¿Qué podríamos hacer algo de un objeto que no es entretenido, que no es agradable, que mucha gente anda acá moviéndose la mascarilla? O sea, ¿qué se puede hacer porque hay gente que trata de combinarlo, incluso su mascarilla, que ocupan mascarilla negra con camisa negra y guantes negros, o sea, whatever. Pero, ¿qué tal si se le crea una idea diferente? Ya, solo una idea. Ustedes pueden tomarla y modificarla. ¿Qué tal si se le hace como algo entretenido a esta mascarilla? Algo que no solamente es una mascarilla común, sino darle tu esencia a esa mascarilla. Como lo que hicieron de los vasitos de Starbucks, o no me acuerdo, Coffee Cup, no me acuerdo cuál era, que lo que hace es que la tacita se le dibuja y por eso te dan una Wacom de dibujo, una tableta de dibujo, por los que no saben, que cuestan $1,300, $2,500 cada uno, cualquiera participa. Entonces, pero ¿qué tal de hacer con esto que cuesta bien poco? Incluso uno puede comprar X, hay diferentes mascarillas de las redondas, hay de las de tela, hay otras que son un poquito más diferentes, o sea, ahí depende. Y digamos que fuera una mascarilla negra y la pintan blanco, por ejemplo. Entonces, hacer algo entretenido del momento, pero obviamente me estoy basando del Payful Design haciendo solamente un challenge en realidad. Pero quiero que comiencen a concentrarse más en la idea, ¿ya? Esto es a lo que me refiero, de ser en acto en ser en potencia. Como lo que es una silla, que la silla está para sentarse,
pero cero en potencia yo lo puedo ocupar para tirárselo a alguien con ganas. O por ejemplo un lápiz. Un lápiz sirve para escribir, pero si yo sí estoy enojado con el lápiz puede ser un arma. O sea, entonces, hay que no piensen que solo es violencia, solamente comento, o sea, que se puede agarrar más de un solo uso a algo. Entonces, tenemos que ver, busquemos algo esencial dentro de la empresa y démosle esa fuerza para ser entretenido. Busquemos eso, algo entretenido dentro de ella. Otro de los casos es, por ejemplo, Oh no. como lo que acabamos de ver, en realidad eso se parece a lo de gamification, que hay una gran diferencia. Es botar a la basura, ¿eh? Pero gamification del otro, eso es payful design de botar la basura y el otro es gamification de hacer puntaje al botar basura. Eso solo botaba basura y te decía divertido botar la basura porque hacía un ruido como que no tenía fondo. El otro era que podíamos botar la basura en reciclaje, pero podíamos acumular puntos tirándole en la luz donde ellos se entornaban. O sea, estamos colocándole una regla de botarlo donde tiene que ser para conseguir un resultado, ¿ya? Mientras que en eso solo lo podemos botar y solo tenemos una diversión del momento. Entonces, eso quiero que vayan comprendiendo con la situación. Como le había dicho, un juguete nos permite jugar y por consecuencia divertirnos. Entonces, simplemente nos divertimos con eso, pero no estamos creándole una mecánica de juego. Dentro de esto, lo que había comentado, no hay elementos sistemáticos de un juego, no hay reglas, no hay reto y no hay recompensa. Un payful design es esto. No hay reglas, no hay reto y no hay recompensa. Solamente diversión. Mientras que gamification, hay reglas, hay reto y hay recompensa. Como lo que es con un perrito. Una pelota es solo un objeto, ¿ya? Depende de nosotros si se vuelve divertido o si se vuelve un juego, ¿ya? Que no es lo mismo. Un perrito podemos tirarle la pelota y el perrito va a jugar con eso y nos vamos a divertir. Qué lindo el perrito, ¿ya? Mientras si nosotros nos metemos con esta pelota y jugamos por grupos y que tenemos que echarle gol, entonces estamos jugando fútbol, ¿ya? Porque le hemos puesto mecánicas de juego. Porque si yo meto en la portería un balón, o sea, si meto el balón a la portería, yo estoy ganando puntos. Le estoy ganando a mi oponente. Mientras que un perrito solo le doy la pelota, él la va a traer y me la trae. Y ya, o puede estarla mordiendo y hasta destrozarla. Qué lindo el perrito. Entonces, pero no hay mecánica de juego. Nosotros somos la única especie que podemos crear un juego, unas mecánicas de juego. La diferencia tiene reglas, tiene una recompensa dentro del juego, tiene cositas interesantes, o sea, ya hay reglas. Pero es un juego en sí, es un juego, es un videojuego, es un juego, ya de solo lo determina. Mientras que Playful Design solo es diversión. Gamification está entre medio de juego y Playful Design, ¿ya?
agregamos algo divertido de algo serio, como lo que es Payful Design, pero agregamos una mecánica de juego para tener una recompensa. La diferencia, por ejemplo, con los juegos, que quiero que vayan comprendiendo, es que los juegos no es algo como que hay que tomarlo tan a la ligera. Posiblemente a la mayoría no le gustan los juegos. Entonces, yo les recomiendo averiguarse más sobre todo esto para poder entender más o tener un espectro mayor de información. Hay que conocerlo todas las áreas, ¿ya? Entonces, un juego como lo que es, como lo que le había dicho, tiene mecánicas. Para que diferenciemos otra vez, solo una pelota es un objeto. Nosotros le ponemos reglas y se vuelve un juego. Nosotros solo estamos tirándole en la mano. Es diversión. Con respecto al juego, para que vayan viendo, tiene reglas, hay objetivos y hay un resultado, ¿ya? Como el ajedrez. El ajedrez hay unas reglas, la pieza se mueve tal, la reina se puede mover en diferentes direcciones, solo en L no, o sea, el caballo se puede mover en L, los alfiles solo se mueven en dirección recta, pero si comen solo laterales, el rey sí se puede mover a todos los ángulos, la torre se mueve solo en línea recta, o sea, hay reglas, ¿ya? El objetivo es que yo tengo que destruir las piezas del otro. Y obviamente el resultado es que tengo que derrocar a tu rey, ¿ya? Y el objetivo es, al final, el resultado es que yo te gane. Esto para que vayan entendiendo, las mecánicas son interacción, hay una interacción y hay una jugabilidad. Las mecánicas, por ejemplo, creo que ese dicho ya lo han escuchado, que es, el que sabe se divierte, ¿ya? Entonces, imagínense que todos jugáramos póker, pero no hay las reglas del póker, podemos hacer lo que queramos, no es divertido. Entonces a veces ese reto que nos ponemos nos vuelve divertido. Como lo que les había dicho, como lo de las mascarillas, ¿qué podemos agregarle de mecánica? Algo que los detenga, algo que lo vuelva interesante, pero, pero que no se puede hacer en cualquier momento. Obviamente la regla es de que solo se puede ocupar esa vez y se tiene que votar, ¿ya? Entonces, hay que ir pensando cómo hacer la mecánica del juego, porque también no podemos ocupar la misma mascarilla. Ay, qué bonita es, la voy a ocupar la que me tosió la otra persona. No, entonces, ajá. Hay que ir viendo qué es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, hay que poner las mecánicas de juego y pensar como la gente piensa. Con respecto a los juegos, existen una barbaridad de juegos que pueden haber. Juegos de mesa, los deportes o juegos de maquinitas, ¿ya? Entonces uno tiene que saber o entender la mayor parte de los juegos. Porque si uno no tiene esa parte despierta de los juegos, entonces no tiene una mecánica tan rápida para analizar más fácil las situaciones, ¿ya? No por algo es que ponen de que la gente que juega ajedrez tiene mejor, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Espacial, inteligencia espacial, tienen mayor inteligencia espacial, la gente que dibuja, la gente que juega, ¿cómo se llama? Juegos así como ajedrez, porque pueden entender la situación, la estrategia y todo. Con respecto al juego en juego, uno piensa de que a veces que esto es solo un juego y esto a veces lo confunden con gamification. Por ejemplo, como lo pudieron ver, en realidad esto solamente es un juego. ¿Cuál es la diferencia?
le pusieron al escalar una mecánica de juego. O sea, al escalar solamente es subir la montaña, o sea, subir cosas, eso es escalar, literalmente. Solo que esta vez le colocaron de que iban acumulando puntos, tenían que ganarle a su compañero, tenían que evitar ciertos obstáculos y todo, pero un espacio de escalar. Esto lo confunden muchas veces con la parte de gamification, y no es gamification, es un juego que le agregamos más mecánicas de juego y, perdón, es un deporte de escalar y le hemos agregado mecánicas de juego, ¿ya? Y que se lo vuelve bastante interesante, que incluso yo si viera eso acá, créanme que yo pasaré ahí todo el tiempo porque se ve súper chulo. Pero quiero que vayan comprendiendo la situación, qué es un juego, qué es Playful Design, qué es Serious Game. Entonces, ¿y qué son las mecánicas de juego? Ah, esto es bastante interesante, otro tipo de marketing que se aplica, que es Advert Games, que no es lo mismo que con respecto a lo de gamification. Esto es un juego que se lo ha ocupado para publicitar. Chipotle about to turn the ad world on its head. The company will release a new video ad today. It's calling The Scarecrow. The chain hammered its message home with a recent animated ad. It's all about depicting a scarecrow's journey to kind of offer up more wholesome food as an alternative to processed foods. It's basically Chipotle versus the other guys. The Scarecrow has more than 5 million views after just 1 week. The short film is set to the tune Pure Imagination, the famous song from the Willy Wonka film. This version, though, by Fiona Apple. Want to change the world. There's nothing to it. The ad is a big food mocking video with a twist. They're about to take on Big Food with an app-based game. It is an arcade-style adventure game. They put together this video game that's for the iPad, the iPod. Download its new game, The Scarecrow, from iTunes. That game challenges players to rescue animals and move them to pasture. The point is to educate people about where their food comes from. You have to feed the people the right food. Get rid of the menacing crowbots. Clean up the area. And once you conquer all 4 levels, you can get a free burrito. A restaurant chain with a video game. I know it sounds kind of odd, but why not? I mean, this is a company that doesn't do things conventionally. This is a new kind of marketing. It's marketing that doesn't feel like marketing. This is brilliant. It's creativity really brought to full flare. Maybe you've seen the Funny or Die spoof as well. Another feather in the cap for Chipotle's somewhat unorthodox advertising strategy. The stock hits a new high today. I give them kudos for just, starting the conversation. It's a hard one to have, and it's a complex issue. So I think that it's pretty brave, actually, for them to wrap their story around that kind of tagline, that they are trying to cultivate a better world. Como lo que acabamos de ver, Advert Game es un videojuego específicamente para una plataforma para publicidad, ¿ya? Que esto a veces lo confunden con gamification, es casi como lo que hicieron como Pokémon Go, como lo que había dicho que eso era gamification. No, es solo un juego. Este es un juego, pero específicamente para publicidad, ¿ya? Entonces, es bastante interesante este método, porque literalmente es una forma de ganar mucho dinero, siendo sincero. Pero hay que saber mucho, como les dije, de mecánicas de juego. Que esto no es Serious Game, que es otra cosa Serious Game, como que ya les había dicho. Y Advert Game es un juego específicamente para publicidad. Entonces, quiero que vayan. Por ejemplo, hay muchas empresas que ocuparon esta técnica de hacer un jueguito para publicitarse. Hay muchas que hicieron muchos juegos, mecánicas de juego, juegos de app, que son entretenidos y hacían que los niños o la gente se divirtiera. Pero como les digo, esto es fugaz. Así como fue popular, ahorita ni siquiera han de saber cuál es este. Entonces, es una mente fugaz, pero, o sea, ¿de qué se va? Pero muy potente. Vayan comprendiendo que esto que vamos a estar viendo es algo fuerte en poco tiempo. Es poder atacar en muy poco tiempo y tener un mayor rango. Pero para hacerlo hay que saber muy bien las mecánicas que vamos a ocupar y que sea entretenido.
como ya lo que hemos visto ha sido, ¿cómo se llama? Como lo que ya había hecho, lo que hemos visto ha sido serious game, payful design, games, gamification, advert game. Son varias técnicas que se le están entregando. Obviamente no puedo explicar todas detalladamente cada uno, estoy dándole cuál es el panorama de uno, donde termina uno empieza el otro. Entonces quiero que vayan comprendiendo. Con respecto a lo que hemos visto de todo este panorama, no significa que voy a mezclar gamification con payful design, con user interface, porque no estamos creando una aplicación. Estamos ocupando, vamos a ocupar también con esta estrategia, con aquella, con la otra, y con eso vamos a tener un éxito. No es así. Hay que saber, como lo que está aquí, que podemos tener un montón de elementos, pero hay que saber cuál vamos a ocupar. Yo no le estoy diciendo que solo ocupen gamification, les estoy diciendo de que podemos ocupar payful design, pero hay que saber cuándo. Y podemos ocupar gamification, pero hay que saber cuándo. Hay que ocupar serious game, pero hay que saber cuándo. Por ejemplo, yo podría ocupar serious game si la empresa no... Tengo que contratar como 50 personas, pero tengo que detener en la producción a 20 para que le enseñen a estas 50. No. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Voy a ocupar mejor para eso un serious game, ¿ya? Quiero publicitarme de X manera, entonces, pero porque este juego va a ser un éxito y me están diciendo y lo puedo, entonces voy a ocupar yo quiero, ¿cómo se llama? Hacer un momento divertido en un evento, entonces voy a ocupar payful design, ¿ya? No, es que quiero que ellos compitan dentro de ¿cómo se llama? Esta situación de la cuarentena, entonces vamos a hacer un gamification. Quiero que vayan comprendiendo cada uno de los elementos para que no se les vaya a ir. Esto se les estoy pidiendo porque esto va a ser su trabajo, la estrategia. No solamente su estrategia, vamos a ver mucho más. Como les había dicho, hay que saber de dónde empieza, o sea, dónde termina Payful Design, de algo que no es un juego, algo que es aburrido, darle una diversión, y algo que es un juego completamente y se da mecánicas de juego. Serious Game es obviamente que le estamos dando algo, es un juego pero para enseñar, ¿ya? Entonces toda esa mecánica, la mecánica con algo aburrido, entonces vamos metiéndolo, vamos agregándole lo divertido, a algo que es aburrido, ocupándole mecánica, colocándole reto, colocándole una recompensa, que se lo sé decir, que todo tiene que ser por recompensa. Como lo que habíamos dicho de lo de la botella, que era, ¿cómo se llama? Gamification, a lo de votar, que es con respecto a Payful Design. Hay que tener, bueno, para ir adelantando con esto, hay que irnos metiendo, por ejemplo, con respecto a esto, perdón, es que hay que saber entender qué son una mecánica de juego. Hay gente que solo le paga por pensar cómo tendría que funcionar algo. He visto bastantes juegos de no se tocan la cara y de juegos. He visto bastantes juegos que, series que tienen miles de juegos internamente que son súper interesantes. A mí me encanta uno que se llama El Juego de la Mentira, Liar Game, o he visto uno que ya se me olvidó el nombre, hace poco lo vi, que también es crear juegos dentro de un anime, pero eran bastante interesantes. Entonces, solo imagínense cuántas personas tuvieron que contratar para estar inventando cada uno de los juegos, que son muy interesantes incluso, y comienza a despertar tu creatividad y vas a decir, yo lo hubiera hecho de esta manera. Entonces, hay que pensar en mecánicas de juego, porque acuérdense que hay una gran diferencia, quiero que lo vayan pensando, hay una gran diferencia horrible entre qué bonito lo que estoy viendo puedes participar para hacer esto. ¿Voy a participar en hacer un juguete o solo lo voy a ver cómo lo hacen? ¿Ya? Quiero que vayan comprendiendo eso. Como ustedes habían dicho que en algunos momentos yo solo lo explico, y hay otros momentos que hubiera sido más entretenido que hubieran tenido todas las laptops y comenzaran a trabajar a la par mía. Entonces lo mismo. Hay que ver, hay que hacer de la misma manera. Explicarle la mecánica del juego a la gente y que interactúen. Creo que lo más importante es que la gente pueda interactuar. Yo se los había explicado.
es más fácil que alguien recuerde haciéndolo que solo viéndolo. ¿Ya? Verlo se me va a olvidar en un par de días. Haciéndolo no se me va a olvidar. Es como lo que les había puesto a ustedes de ¿cómo se llama? ¿Quiénes ocuparon WhatsApp Business? Ah, solo unos 5. ¿Me puede explicar cómo funcionaba? Ya te lo había dicho. Ah, no me acuerdo. Ah, ¿por qué? Es que no lo he ocupado. Ya después de que lo ocuparon, ah, no, sí, súper fácil, se hace así, se hace acá, se hace así y todo eso. Ya. Vuelvo y repito como lo que habíamos dicho de gamification, es el game thinking, game design y mecánicas de juego. Para ir adelantando, esto es lo que tenemos que estar pensando ahorita, por favor, solo quiero que vayan comprendiendo con la parte de gamification es qué reglas vamos a poner en esta estrategia que vamos a hacer. Porque una estrategia no significa solo voy a postear. O sea, poner un post de algo que le van a dar like. No. ¿Qué tenemos que hacer para interactuar? ¿Qué es el conflicto o el reto que va a haber? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y la última, que es la más importante, ¿cuál es mi recompensa? Por ejemplo, con respecto a lo de la pizza, ¿qué tal si se hace un X reto, pero las ganancias que van a tener pizza por un año? No estoy diciendo que todos los días se les va a dar pizza. Bueno, mi hermano, creo que ustedes la conocen, el ingeniero Rodrigo, él se ganó una vez un año de pizza gratis. Y, ¿cómo se llama? No era todos los días, obviamente. Era una vez al mes, se le regalaba una pizza gigante. Y era bien interesante, una pizza gigante solo para cada uno. Y literalmente todos nosotros pedíamos más. Pero la intención es lo que cuento, o sea, de que nos daban una pizza, o sea, chivo. Entonces, esa fue la ganancia, que era lo que teníamos que hacer, que él tenía que entregar, no sé qué, con unos paletones, poder servir la pizza más rápido que los demás y toda esa onda. Y lo hizo, le gustó, se entretuvo, hasta la fecha lo recordamos eso, porque teníamos pizza gratis, porque costó, porque fue difícil y porque también no teníamos muchas esperanzas en que pudiéramos ganar, sinceramente. Pero fue interesante y eso lo recuerdo muy bien. Entonces, imagínense, un momento que fue bastante divertido. Aquí es donde entramos. Hay que saber con esto, hay que hacer una estructura de plan sobre la toma de decisiones, sobre la estrategia que hay que realizar y sobre los esfuerzos y recompensas. ¿Ya? ¿Qué tal, por ejemplo, los que se hacen una construcción de pipas? Se les va a regalar una pipa a alguien. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tal si hacemos donativos? Pero no estoy diciendo de dinero, estoy diciendo algo que van a entregar a ellos para poder ayudar. O por ejemplo, ¿cómo recompensar a mis héroes? ¿Ya? ¿Cómo vamos a recompensar a esos héroes valientes de los médicos, de los policías, de los militares que han estado trabajando para proteger a la gente? ¿Ya? Una idea. Solo eso. Entonces hay que pensar. Tu reto es qué se le va a entregar a esta gente. Por ejemplo, acá, es donde yo vivo, hay bastante seguridad privada. Entonces, ellos pedían una colaboración extra adicional a la paga que se le da. Entonces, todos lo dieron, ya. Fue bonito y todo, o sea, chivo. Pero, ¿qué tal si se le hubiéramos dado algo más? ¿Qué tal si se le va a dar a la cena navideña, por ejemplo, no sé, o por ejemplo, el Día de las Madres, ya que se acerca, se le va a dar una cena al Día de las Madres, después de obviamente del coronavirus, si lo pasamos, el quien haya donado de mejor, o la mejor donación de corazón a nuestros grandes héroes, algo así, ya, me voy dando a entender, a favor de estos grandes héroes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, es solo una idea, eso no es que todos van a hacer la misma estrategia, solo ¿qué se les va a ocurrir a ustedes de hacer una estrategia interesante? Conste, hay unos que cometieron una situación de que solo hicieron una estrategia y ahí terminó. Y cada mes es una estrategia un tanto diferente. El Día de las Madres no es lo mismo que una estrategia que va a durar todo el año. ¿Ya? Entonces hay que pensar también en eso, de que se lo voy a dejar. Una de las cosas que hemos hecho de la parte de la recompensa, solo
para explicárselo un poquito mejor, es pensar con respecto a esta perspectiva. Imagínense que ustedes están en un concurso. ¿Por qué motivo la gente hace esto de los juegos? Porque es emocionante. Y porque quiere saber qué es lo que puede ganar o qué puede perder. Si vieran que ustedes tuvieran que elegir entre una puerta o la segunda puerta, ¿cuál elegirían? Obviamente, en uno se te va a dar un televisor último modelo, bonita, súper gigante, de 100 pulgadas, digamos, fue enorme, gigantesco, es un cine, ¿ya? Y el otro es que se te va a dar un carro, ¿ya? Un carro último modelo que no necesita gasolina, solo necesita amor y se mueve. Eso es una locura. Pero, ¿qué es? Para solamente un carro que sea eléctrico. ¿Cuál elegirías tú? Obviamente no sabes cuál puerta está. Esa toma de decisión, esa preocupación, ese riesgo es lo que le gusta a la gente. No por nada es que la gente se va a las cosas de las montañas rusas. No por eso es que a la gente le gusta todo este tipo de arriesgar. A toda la gente le encanta arriesgar. A toda la gente le gusta ganarle al otro. Por ejemplo, yo soy extremadamente competitivo, no se imaginan qué tanto, pero me encanta ganar, me encanta demostrar lo que me cuesta. O sea, obviamente tiene que ser súper divertido y súper entretenido y debe de haber alguien que vea que es una competencia para que yo me sienta súper feliz. Entonces, para sentirme. Por ejemplo, yo cuando voy a un deporte, yo practico MMA, artes marciales mixtas, a mí me llega a pelearme con los choros más grandes, más fuertes. ¿Por qué? Porque mientras más grande yo me veo ahí como gato de finca, literalmente, y los derribo, los derroto, los asfixio y todo. Me encanta esa experiencia de que todo, pues, si se veía que no hacía nada y al final nada que ver. Entonces, ese reto, esa toma de decisiones que tuve que hacer para ganarle, porque eso no es de fuerza, es de estrategia. Obviamente son de técnicas, no solamente es inventado, todo lo mismo. Y mi recompensa es poder ganarle a los más fuertes, a los más grandes, que me ganen, que yo peso 130, ellos pesan 300 y aún así los someto. Entonces eso me llena. Entonces lo mismo acá, esa adrenalina, esa toma de decisiones, ese elegir cuál voy a hacer y al final mi recompensa. Así que eso es lo que se le va a poner. Así que literalmente esta ha sido la parte de la clase de lo último de gamification. De esta parte falta una parte más con respecto a ya crear las partes de recompensa y cómo crear mecánicas. Así que de pronto vamos a hacer la estructura de la estrategia de cada uno. Hasta pronto.